Hoy vamos a hablar de ciencias sociales, tres temas en específico. Vamos a intentar llegar hasta lo que es Grecia y su influencia, pero vamos a pasar por historia e historiografía y los aportes de las culturas antiguas. Esta clase es muy importante ya que en casi todas las pruebas de más de los 7 años que vamos ya rindiendo estos exámenes, los temas de sociales no es que han variado mucho, pero siempre nos parafrasean, nos aumentan el contexto y cosas por el estilo. Como les dije, matemáticas, física, química, biología, literatura es posible aprender porque tienes que determinar, ver las formas en las que sacas el ejercicio, física nota las ecuaciones, matemática te grabas el procedimiento mecánico, literatura vas grabándote las tácticas que hay para sacar la tesis y cosas por el estilo. Sin embargo, en ciencias sociales no te queda otra que memorizarte directamente la historia, ¿no es cierto? La historia como tal, fechas y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, mucha atención con esta parte. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con el tema que es historia e historiografía. Entonces, arrancamos y vamos a ver las principales diferencias que hay entre la historia y la historiografía. Me dice como un dato principal o como una definición, ¿no es cierto? Me dice que la historia es la narración y el análisis de los sucesos o hechos políticos. ¿Ya? Narración, análisis de sucesos o hechos políticos, sociales, económicos y culturales, ya sea de un colectivo, pueblo, país o de un individuo. Sí, pero específicamente les voy a decir que una historia es algo que se dio directamente en un tiempo pasado. Sí, porque es un acontecimiento que ya sucedió. Y ahora, historiografía, en cambio, es el conjunto de estudios que hay sobre un tema en concreto. Ya, en resumen, historia es el acontecimiento, ¿no es cierto?, que sucedió. Y la historiografía es la parte del análisis. Análisis o recolección de datos que fundamentan esta historia que había acontecido en el pasado. Es decir, cuando veamos esta partecita de aquí, grafía, ¿no es cierto? Esta historia ya sabemos que representa a lo que es directamente historia, ¿no es cierto? Y grafía en cambio va a expresar o va a mostrarme, va a tener significado como relación de los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay? Que la historia me muestra el pasado y la historiografía me muestra los datos o el análisis que fundamentan a esa historia. Ya, listo muchachos. Entonces pasemos. Y esta parte sí van a escribir directamente, ¿sí? Esta es la definición más clara de lo que es historia. Historia es el conjunto de hechos realmente acontecidos. Y esta parte es importante. Son hechos que realmente sucedieron en el pasado. ¿Hecho? Entonces, anoten ese concepto principal. Van a tener 30 segundos para poder hacerlo antes de pasar mientras yo continúo leyendo. Y aquí me dice que es la selección de estos hechos. Es cuestión de debate, pues cada una de las interpretaciones de la historia propone el protagonismo de la historia a un sujeto histórico distinto y depende mucho de la persona o del tipo de historia o del narrador que esté realizando, ¿no es cierto? Como siempre les hago el ejemplo, les había hecho el ejemplo el día de hoy. Tenemos dos panoramas, ¿no es cierto?, de la guerra del Cenepa, Ecuador, Perú, ¿cierto? Todos sabemos que en la guerra del Cenepa hubo conflictos, ¿no es cierto? Hubo conflictos que marcaban o trascendían o tenían mayor relevancia entre estos dos países. Sin embargo, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién tuvo la culpa en esta guerra? Muchos quizás me vayan a decir que es Perú, porque ustedes son ecuatorianos, ¿no es cierto? Pero si ustedes viajan a Perú y le preguntan quién tuvo la culpa de la guerra del Cenepa, los peruanos van a decir que nosotros, los ecuatorianos, tuvimos la culpa.
Entonces, difiere mucho el protagonismo dependiendo del lugar donde se recopiló o cómo se narró la historia. Y solamente tengo que acordarme que la historia es los acontecimientos que realmente sucedieron en un periodo pasado. ¿Sí? Los partidarios de una historia política, militar, cultural o de las instituciones no coincidirán con los partidarios de una historia económica y social. Eso va a pasar siempre, ¿no es cierto? Muchos de los cambios sociopolíticos, incluso desde la Revolución Francesa, sucedieron de esa manera, ¿no es cierto? Por conflictos que hubo entre alianzas, ideologías y cosas por el estilo. ¿De hecho? Entonces, les voy a dar 30 segundos para que terminen de copiar con solamente esto de aquí me interesa que lo copien. ¿Qué historias son los acontecimientos que suceden en el pasado? Por favor, 30 segundos para que puedan terminar de copiar. ¿De hecho? ¿Ya? Continuamos. Entonces, eso en cuanto a historia. Ahora, historiografía, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere la historiografía? La historiografía lo que hace es buscar los datos más relevantes que fundamenten la historia, ¿sí? Entonces, el conjunto de técnicas y métodos propuestos para describir los hechos históricos que habían acontecido. Entonces, van igual a marcar este concepto y lo van a copiar este concepto en específico para poder tenerlo mientras yo voy leyendo esta parte de acá, ¿cierto? También se denomina historiografía la producción literaria de los historiadores y las escuelas de agrupaciones de tendencia de los historiadores mismos. La historia son los hechos del pasado y la historiografía es la ciencia de la historia. ¿Sí? Otra vez repito, la historia es un hecho que sucedió y la historiografía recupera o recolecta la mayor cantidad de datos o información de esa historia y va directamente respaldando, fundamentando el porqué de esa historia, ¿no es cierto? Lo mismo que les hago un ejemplo, siempre les decía algo así. Historia es que vengan a tu mamá, ¿no es cierto? Y le cuenten que tú te habías ido a algún lado, ¿no es cierto? Ya, bueno, no voy a decir porque estamos grabando, pero vienen y le cuentan a tu madre, ¿no es cierto? Que te fuiste. Ya, eso es una historia, ¿no es cierto? Es un acontecimiento pasado y le cuentan que pues que te fuiste. ¿Qué es historiografía? Ya, esto de solamente contarle es historia. Pero si viene, ¿no es cierto? Y le cuenta y me dice, verá, es que en el WhatsApp está eso, es que en el Facebook también vi eso, es que en el YouTube también vi eso. Aparte de eso, leí los comentarios, ¿no es cierto? Está respaldando esa información. En cambio, esto es historiografía. El por qué o cómo sucedió o qué métodos se usa, técnicas para fundamentar a esa historia. De hecho, estamos. En base a eso vamos a responder las siguientes preguntas, que es muy importante hacerlo. ¿Por qué? Porque a partir de esta, bueno, de la anterior clase estamos resolviendo la cierta materia y estamos también aprendiendo lo que es vamos a ir resolviendo preguntas porque ya tienen que ustedes, como se aproxima en junio, y es lo bueno de entrar antes al preuniversitario, entrar con tiempo. Ustedes van a estar prácticamente en el periodo en que los chicos van a dar el examen en febrero. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque les van a permitir directamente aprender muchas más cosas y con mucho más tiempo. ¿Hecho? ¿Sí? Entonces aquí se completa el enunciado. El conjunto de textos, obras literarias y el análisis de información obtenida de investigaciones del pasado se conoce como. Entonces, van a comentarme en este momento las respuestas. Sí, por favor, coméntenme las respuestas que ustedes consideren. Si no es necesario, tranquilo si se equivocan. Pero sí es muy importante que las 38 personas que están conectadas en este momento me comenten la respuesta adecuada. ¿Sí? Ya por ahí me comentaron. ¿Cierto? Me dice Daisy Moriano, me dice la C, Mauro Casa me dice la D, Alejandra Herrera me dice la A. Como hay profesores distintos de sociales, puede cambiar, ¿no es cierto? Sí, de aquí dice María José la C, Valeria Carlos C, Nicole Heredia D. Ya, ahora sí, vamos a ver, ¿no es cierto? ¿Qué es? Recordemos, la historia es un relato de un acontecimiento pasado.
La historiografía es la recolección de datos, métodos y técnicas que fundamenten a la historia, ¿no es cierto? Entonces, fijémonos aquí, ¿qué dice? El conjunto de textos, ya, desde ahí, conjunto de textos, obras producidas, análisis, información, obtenida por las investigaciones del pasado se conoce ya. Cuando dice análisis, recolección, obras producidas, ¿no es cierto? Eso ya específicamente es historiografía y estaría entre estas dos opciones, ¿no es cierto? Ya lo bueno es que ya descarté la de aquí, no puede ser, y la de acá tampoco puede ser. ¿Hecho? Y me dice, en tanto que el conjunto de los acontecimientos y hechos relevantes del pasado, son estudiados por la historia. Pues esta ya descartada porque estaba acá descartada, ¿no es cierto? Entonces la de aquí ya no puede ser, ¿no es cierto? La de acá tampoco ya descartamos, la única respuesta coherente es de esta parte de aquí porque el conjunto de acontecimientos o hechos relevantes del pasado es la historia. Entonces la respuesta correcta es el literal D. Sí, entonces como ustedes pueden ver el examen EAES está comprendido de esa forma, ¿no es cierto? En la que ustedes pueden directamente. ¿Quién me puso esa respuesta? A ver, habla en serio, me ponen la respuesta la A y la D seguido. El mismo. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Alex Pazmiño. Ya, de hecho. Ya, listo, entonces. La respuesta correcta es de literal D. ¿Hecho? Sí, hasta ahí sí estamos, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente. Dice, igual, coméntenme por favor, quiero ver los 38 mensajes de los comentarios. Si están 38 personas, quiero ver 38 mensajes en este momento que puedan comentar. ¿Sí? La respuesta adecuada. Díganme si es de literal A, B, C o D. Por favor, desen al menos 30 segunditos para que puedan leer, lean bien, para que puedan escribir. Están dos mensajes, tienen que escribir todas las respuestas, por favor. Van 3, 4. Llegamos a 38 y empezamos a resolver. ¿Hecho? Ya, ya tengo las respuestas. Listo, ya me comentaron todos. Vamos a ver qué tal les fue. Marjorie Sandoval. Marjorie Sandoval acabo de entrar. Por favor, no se salgan. Sí, entonces veamos. Me dicen literal A. Por acá me dice literal A. Todos me dijeron el literal A. Por ahí me dice literal D. Michelle Asa. Literal C. Ya, vamos a ver. Entonces, veamos. Dice, la ciencia que estudia los hechos del pasado. ¿Para qué darse más vueltas? ¿No es cierto? ¿Cuál era la ciencia que estudia los hechos del pasado? La historia, ¿no es cierto? Como tal, la historia. Dice, llevados a cabo por sus protagonistas en tiempos y lugares determinados, se encarga de comprender y explicarlos. Mientras que quien estudia el enfoque con los hechos son examinados, ya, me da un dato. Son objeto de estudio, comprende los métodos, ya dijimos que la historiografía era métodos y técnicas, ¿no es cierto? ¿Para qué darnos más vueltas? Por lo que se asocia con distintas posturas que han tratado de explicar cuál es la mejor manera de estudiarlos. Por lo tanto, es la historiografía. ¿Hecho? Entonces la respuesta correcta es el literal A. Esta de aquí ni siquiera la habíamos visto. Esta de aquí ya no pudo haber sido. Y la de aquí quizás hubiese sido, pero esta palabrita de aquí la está descartando. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta es el literal A. Excelente, chicos. La mayoría acertó. Vamos a la siguiente pregunta. Sí, coloquen en la siguiente pregunta igual, colóquenme sus respuestas, por favor. Y vayan pensando en un ejemplo de la vida cotidiana en la que me muestren qué es historia y qué es historiografía. Y le voy a preguntar a una de las personas que está conectada, ¿sí? Entonces me van a decir en un ejemplo qué es historia y qué es historiografía. Algo parecido, por ejemplo, lo que les dije, viene la vecina y le dice a tu papá, ¿no es cierto? Le cuenta algo.
pero luego viene con todos los datos relevantes, ¿cierto? Sería historiografía, mientras que solamente lo que le contó sería historia. Sí, me va a dar un ejemplo muy práctico. ¿Ya? Entonces, coloquen la respuesta cuál es el literal A, B, C o D. Y me dice, ¿cuál es la semejanza entre las ciencias descritas? Les voy a resumir el texto en base a lo que hablamos. ¿Cuál es la semejanza entre historia e historiografía? ¿Listo? Entonces abajo están las respuestas para que ustedes puedan observar. ¿Cuál es la respuesta? Literal A, B, C o D. ¿Cuál es la semejanza entre historia e historiografía? ¿Sí? Una persona me respondió. Coloquen su respuesta en la caja de comentarios. Les voy a dar todavía unos 30 segundos más para que puedan responderla. Bueno, esto para que no sea político de este señor. La publicidad es increíble. Ya, listo. Entonces ya me están comentando la respuesta. Excelente, van 11. Comenten sus respuestas. ¿Cuál consideran que es la respuesta adecuada? Vamos a ver cuáles son. Ya lo leyeron. Yo. Por ahí me dice literal A. Literal A. Literal D me dice por ahí. Literal A también. Literal A también. Literal D. Literal D. Literal D. Literal A. Excelente, entonces ahora sí veamos cuál es la respuesta adecuada, ¿no es cierto? ¿Cuál es la semejanza entre estas dos? Sí, vamos a observar cuál es la semejanza entre estas dos, ¿ya? Primeramente, la historia y historiografía cuestionan. ¿Creen que es una semejanza que ellos cuestionan la finalidad y significado de esos pasados? No. Es más, la historiografía fundamenta esa historia del pasado, por lo tanto, esta no es una semejanza. Pretenden limitarse, ¿no es cierto? Pretenden limitarse a la comprensión de los sucesos pasados, dice, ¿no es cierto? Pretenden limitarse a la comprensión de los sucesos pasados, ¿sí? Acá dice, interpretan la forma como el escritor aborda los hechos pasados. Puede ser, indagan en registros y fuentes académicas de los hechos pasados, ¿ya? Entonces vamos a ver entre esta. ¿Se limitan a la comprensión de los sucesos pasados? No, ¿no es cierto? No se limitan. Específicamente están analizando, ¿no es cierto?, cada uno de los hechos que fueron siguiendo tanto en la historia como en la historiografía. Intentan fundamentar esa información. ¿Interpretan la forma de cómo el escritor aborda los hechos pasados? No, porque recordemos que pese a que la historia tiene dos puntos de vista distintos y un protagonismo distinto dependiendo del narrador, ¿no es cierto? No específicamente se interpreta la forma del escritor, ¿no es cierto? Entonces no puede ser. Indagan en los registros, ¿sí? Fuentes académicas, los hechos del pasado. Claro, porque es la única forma en la que puedo tener, primeramente, la historia y segundo, cómo puedo fundamentar con historiografía, ¿sí? Que es fundamentar a eso. ¿Hecho? Entonces me parece que la mayoría sí colocó la respuesta literal de, recordemos que esa es la semejanza, lo que me estaba pidiendo era la semejanza. La A no puede ser porque no cuestiono, es más, se complementan. ¿Hecho? Se complementan. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo práctico, ¿no es cierto? Vino alguien y te dice, ¿sabes qué? Le vi a tu enamorado, le vi allí en la calle, le vi en la esquina, estaba con tal persona, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es una historia que te contó. Pero ahora, ¿cuál es la parte más relevante o qué es historiografía? Es que viene y llega y te dice, ¿sabes qué? Esto vi en los mensajes, consulté, me contaron además de esto, tengo también estas fotos. Eso es cambio de historiografía, es la investigación que se realizó para fundamentar la historia que te habían comentado. ¿Estamos? Ya, pasemos al siguiente tema. Bueno, vamos a hablar a continuación de los aportes de las culturas antiguas. Les voy a ir exponiendo cada uno de los aportes de las culturas antiguas y es importante, aunque quizás en algún momento ya lo vieron, es importante que estas de aquí se memoricen, ¿no es cierto? Y tengan anotadas. Entonces, cada una de las culturas antiguas les voy a dar un lapso de 5 minutos para que vayan copiando los recuadros
No es necesario que lo tengan súper bien, ¿no es cierto?, copiado absolutamente todo, sino lo más relevante. Yo qué sé, la cultura china, la pólvora, el compás, bueno, etcétera, muchos números que vamos a ver, ¿sí? Pero lo que me interesa es que lo copien de esa manera, muy resumido y muy rápido para que puedan recordarlo. Y lo mismo que les digo a los chicos que ya van a dar la prueba en febrero. ¿Cómo aprender? ¿Cómo aprender de forma fácil? Pues ingresen, ¿no es cierto?, a clases, estén a tiempo, lleguen a tiempo a clases y una vez que terminen clases, ni bien termina, desen una media horita para repasar todo lo que vieron en clases. Y con eso prácticamente están complementando la información que recibieron, están memorizando lo que tienen y créanme que no van a tener problemas ya después, porque es mucho mejor recordar que aprender. Entonces, por favor, chicos, apenas terminen clases, estudien, practiquen para que no se olvide, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de los aportes de las culturas antiguas. Entonces, primeramente vienen los aportes de la cultura china, ¿no es cierto? Todos sabemos que de ahí existe un gran sinnúmero de creaciones, de inventos, ¿no es cierto? La mayor cantidad de personas se encuentran ahí también, en la actualidad, ¿sí? Dice, entre sus principales obras artísticas está la pagoda, que debe estar aquí una torre, ¿no es cierto? Una torre de forma poligonal, ¿sí? Que fue construida específicamente, pero lo que me interesa son los principales aportes de esta cultura. Entonces, uno de los principales aportes es el papel, y les voy a marcar los más importantes, los que generalmente salen en la prueba. De hecho, el papel, la imprenta, ¿sí? El reloj, la brújula, el timón, la máquina devanadora de seda, la carretilla, la porcelana y la pólvora. Además, se le contribuye también o se le atribuye a la civilización china la creación del compás. De hecho, entonces van a tener 5 minutos para poder copiar esa información. ¿Listo? Van a tener 5 minutos para poder copiar esa información. Les estoy resumiendo absolutamente todo. No es necesario explicar qué es de la imprenta, qué es el reloj, o sea, es algo ilógico explicarte qué es el reloj, qué es el timón, qué es la carretilla, o sea, no, ¿no es cierto? Más bien te doy el tema y practicamos y te resumo qué es el objetivo de un preuniversitario, entrar y que me resuma absolutamente todo para yo poder memorizar lo más rápido posible, ¿sí? Estamos, entonces, ahorita, no sé si, ¿quién está aquí? Vamos a ver, espérenme. Yadira de la Cruz. No sé si me puedes avisar cuando termines de copiar para continuar. Ah, no. Sami Jaramillo. Me avisas cuando ya terminen de copiar para continuar. ¿Hecho? Ya lo hice. Ya, me avisas, por favor. Ya, Sami, no sé si ya terminaron de copiar. Y lo hice. Gracias por avisarme, Sami. Muchas gracias, la verdad. Creo que tú nos has resumido mucho tiempo. Te avisarás. Si no preguntas, no avisas. Hola, serio. Ya, pasemos entonces. Vamos a la aportación de la India, ¿sí? Entonces, verán, específicamente los hindús, ¿sí? La civilización hindú y musulmán, ¿sí? Crearon el cero como separación de las cifras decimales, pero también aquí ustedes, si ustedes pueden observar, los mayas también tenían el número cero, pero algo en particular de los hindúes que utilizaron el cero como separación de cifras decimales, primero, ¿sí? Y segundo, lo utilizaron también para la formación de, se me fue, ¿cómo se llama esto? El sistema Binario. 0 binario, gracias. Sí, fue también para formar el sistema binario. Un sistema binario, como ustedes saben, en la actualidad es muy utilizado en los ámbitos tecnológicos. Por este mismo momento, poder ustedes ver ahí en la pantalla, ¿no es cierto? Y yo poder observar también su rostro acá en la pantalla, significa que su rostro y su fisonomía fue transformado directamente en código binario, en 0110, ¿no es cierto? Sí, algunos, ¿no es cierto? Sí, nos transformó el sistema, los colores y todo se transforma a código binario y eso fue emitido ya sea por fibra óptica, por señales, por cualquier sistema, ¿no es cierto? Para que pudiese llegar. En la actualidad eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, gracias a esta creación pues, se puede enviar información, documentos, datos, se puede trabajar de esta manera, ¿no es cierto? Podemos observarlo. Lo mismo que tengo acá lo pueden observar ustedes en sus computadoras y eso es gracias al código binario. También se creó la relación aproximada de la circunferencia y el diámetro, o pi, lo que se le conoce a este de aquí, ¿cierto? Como el 3, ya saben, 3.14, 15, 92, dice cuánto, ¿cierto? Sí, entonces pi también se le atribuye a las aportaciones de la India.
En cuanto a la arquitectura, utilizaron las formas geométricas para realizar sus edificaciones y son principales centros turísticos. Si podemos observar, aquí tenemos una especie de rectángulo, ¿cierto? Aquí tenemos bueno, si le cerramos vendría a ser un círculo, aquí tenemos un triángulo, otro rectángulo, ¿cierto? Aquí viene la composición de un rectángulo con un círculo. Y esta es la parte importante, ¿cierto? Del uso de las figuras geométricas para la construcción en cuanto a la arquitectura. ¿Hecho? Sí, figuras trigonométricas. Las telas, ellos especialmente utilizaban el algodón y la India son de los mejores del mundo en esta producción. ¿Sí? La medicina, los indios conocían las técnicas para esterilizar y las drogas para curar. También fue pionera, sí, en lo que son las cirugías, sí, la extracción de cálculos y también las suturas. ¿Hecho? Ya luego, con el pasar del tiempo, la civilización india se queda un poquito retrasada con respecto a la actualidad, ¿sí? Es decir, antes lo que prácticamente fueron los pioneros en esta parte, ¿no es cierto?, de lo que son las cirugías, de extracción y suturas, en la actualidad se ha visto un poco retrasadas en base a los avances tecnológicos que tenemos alrededor del mundo. La lengua. Se dice que los 4 idiomas más antiguos, que es el sánscrito, griego, latín y persa, sus inicios fueron en la India. De hecho, la minería. Utilizaban diamantes y era uno de los principales productores de diamantes. Sí, la India era uno de los principales productores de diamantes hasta que se descubrió en Brasil en el siglo XVIII que también podían producirlo. De hecho, igualmente, Sami, les voy a dar 5 minutos para que puedan copiar. Por favor, me avisen cuando lo terminen de hacer. Pero lo importante es que puedan anotar lo más relevante, no todo, lo más relevante y memorizarse. De hecho, sí, para que puedan recordar. Porfa, Sami, me avisas. Ya hice. Ya, listo. Entonces pasemos a la siguiente civilización. ¿Ya? La siguiente civilización es la civilización egipcia. Uno de los factores principales de la civilización egipcia es la escritura en forma de pictogramas que terminaron, mejor dicho, con 700 símbolos en el pictograma, pero se dice que se pudo alcanzar hasta 6000 símbolos. Sí, esta civilización terminaron con 700. También tenemos otros papeles relevantes que es el papel y la tinta, que al lado del río Nilo había una planta que se le llamaba papiro y tomó por eso este nombre específicamente. Y el papiro era prácticamente donde lo escribían, ¿con qué? Con tinta rupestre, como lo realizaban anteriormente, con, yo que sé, tinta en piedras, hojas y cosas por el estilo, que les permita directamente utilizar este pigmento para escribir en el papiro. De hecho, también podemos atribuirle el calendario, ya que eran astrónomos y eran capaces de identificar los eclipses lunares, solares, ¿no es cierto?, inundaciones del río Nilo, pero aparte de eso también se dedicaron, ¿no es cierto?, a lo que es el estudio de movimientos de los planetas, por razón por la cual lograron crear un calendario, ¿sí? La matemática y geometría. Los antiguos egipcios eran talentosos en cuanto a la matemática y uno de los factores principales que se les atribuye a los egipcios es la utilización de las operaciones básicas de la matemática, como es la adición, sustracción, multiplicación y división. Las pirámides y momificación, ¿no es cierto? Ya todos sabemos del misterio de las pirámides, de cómo fueron construidas, etcétera, ¿no es cierto? Y todavía se encuentra en ese dilema. Sin embargo, se utilizaban eran tumbas prácticamente del faraón, y una de las principales características de este ámbito era la momificación, ¿no es cierto? El objetivo era preservar a los faraones durante varios años, ¿sí? También tenemos la aplicación de analgésicos y anestesias con los primeros egipcios. Todos sabíamos que tenían plantas para aliviar ciertas dolencias, pero esta parte quiero que se grabe incluso las personas que van a seguir medicina algún rato, asumo yo que han de ver eso, ¿sí? ¿Qué es el papiro Ebers? De hecho, ¿qué es un papiro antiguo? Y todos sabemos como un texto antiguo. ¿Dónde está uno de los tratados médicos más antiguos que demuestran que los egipcios tenían conocimiento sobre cómo aprovechar los narcóticos presentes en ciertas plantas, es decir, de origen natural, ¿no es cierto? No químico en aquel entonces, como el lirio de agua, la flor de loto, el cannabis y la amapola. ¿De hecho? Sí, ojo, los egipcios, chicos, no irán ustedes yo también sé procesar. ¿Ya? Los antibióticos. Generalmente se le atribuye a Alexander Fleming
como el primero en usar los antibióticos, pero podemos decir que los egipcios antes de Fleming ya había utilizado los antibióticos en base a lo que presentan ciertos papiros médicos. De hecho, la filosofía y la ciencia o la forma de vida directamente de estos sectores fueron uno de los datos que impulsaron a personas como Confucio, Sócrates y Buda en lo que es el análisis y los proverbios que regulan ciertos aspectos de la vida en cuanto a filosofía. La irrigación, no nos demos vueltas, la irrigación es simplemente regadío, ¿no es cierto?, de cómo llevar el agua de un lugar a otro y dedicar, ¿no es cierto?, por ejemplo, a los cultivos y cosas por el estilo. Los egipcios llevaban esto específicamente hacia sus cultivos para que el agua tenga una manera continua de poder irrigar sus tierras. De hecho, los instrumentos quirúrgicos, aunque eran un poco rústicos, les servía como instrumentos quirúrgicos para el tratamiento de diversas afecciones, también como técnicas de rinoplastia y colocación de prótesis en cuanto a los instrumentos quirúrgicos. Los más importantes, de hecho, primeramente la escritura, las pirámides, los antibióticos, el papiro, ¿sí? Esta parte también. Y eso de ahí, casi todo, ¿no es cierto? El calendario casi nunca ha salido y la matemática y geometría generalmente más no hacen relevancia en la civilización hindú y musulmana. ¿De hecho? Entonces pueden copiar, igual Sami, por favor, ya sabes, terminan de copiar y me avisas. Ya chicos, disculpen, estaba leyendo una buena noticia. Ya, listo. Entonces pasemos a la aportación Mesopotamia. Sí, primeramente una de las aportaciones principales son las ciudades. Se desarrolló ciudades en el comienzo de la edad de cobre. Recordemos que la prehistoria estaba compuesta de tres tipos, ¿no es cierto? El paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Sí, dentro de la edad de cobre se distribuye la creación de ciudades. También tenemos la escritura cuneiforme. ¿Qué era la escritura cuneiforme? ¿No es cierto? Bueno, acá dice, esta escritura se hacía en arcilla. Los caracteres empleados eran una mezcla de agujeros y pequeñas cuñas, ¿no es cierto? De ahí viene la palabra cuneiforme. La cuña era algo, un papelito, bueno, general una piedra, cosa por el estilo, arcilla, sí, y la cuña era algo parecido, no sé si conocen un cincel, ¿no es cierto? No sé si conocen un cincel. Y con esto se dedicaban a escribir o colocar sus pictogramas, ¿sí? Otra de las aportaciones de la Mesopotamia es la invención de la rueda, ¿sí? Y también se le atribuye, obviamente, la creación de rueda, también el molino del viento. En cuanto a la agricultura y ganadería, recordemos que en la edad de cobre las personas pasan de ser nómadas a ser sedentarias, ¿no es cierto? Es decir, por esta razón, ellas, bueno, generalmente las mujeres eran las que se dedicaban a la domesticación de plantas y domesticación de animales, se dedicaron directamente a lo que es cambiar la parte de sedentarios, de nómadas, a que se vuelvan sedentarios y se dediquen directamente a la parte de la agricultura y ganadería. La igualdad de los derechos. Entre las mujeres y los hombres existía igualdad de derechos. Sí, esta parte es importante de la civilización mesopotamia. Es decir, las mujeres tenían el derecho a tener propiedades como tierras, a divorciarse, ser dueñas de su propio negocio y ser comerciantes. De hecho, en cuanto a la irrigación o sistemas de riego, igualmente les permitían trasladar agua de un lugar a otro y los llevaban de una zona extremadamente árida donde no había cómo cultivarlo, ¿no es cierto? Y las lluvias eran escasas para el desarrollo de la agricultura. Los jardines colgantes que fueron hechos para la esposa de un rey que tenía 1.300 metros de largo y 260 metros de alto divididos en plataformas de pisos también es otro de los aportes de la civilización mesopotamia. Esta parte también es importante que gracias a ellos se distribuyó esperemos un momento chicos. Ya, se distribuyó en la civilización mesopotamia en 60 minutos y 60 segundos. Sí, el número 60 se empleaba para representar al dios An. Sí, y los sigurats eran templos enormes construidos en Mesopotamia. ¿Hecho? Entonces, ¿qué es lo principal acá? Acuérdense de esta parte, la escritura cuneiforme, la rueda, ¿sí? La igualdad de los derechos. La de aquí no tanto, los jardines no es muy importante, pero la de acá sí.
Sí, lo que es las horas, 60 minutos, sí, y también 60 segundos. ¿Hecho? Entonces, estamos chicos, igual les voy a dar 3 minutos para que copien lo más importante. Pasamos a la civilización romana y nos vamos directamente a resolver las preguntas. De hecho, las preguntas generalmente salen en el examen IAES. ¿Ya? Les voy a dar 5 minutos. Por favor, igual me informas cuando terminen de hacerlo. ¿Hecho? Ya muchachos, ¿terminaron? Y Alice, justo ahorita le iba a decir. Ya, gracias. Entonces pasemos a la última civilización, ¿sí? Que es las aportaciones de Roma. Ya, lo principal de Roma también son los acueductos y puentes que tenían directamente los acueductos que les servían para llevar el agua fresca de los centros urbanos, ¿no es cierto?, hacia los centros urbanos de fuentes muy lejanas. Esto es muy importante, la aportación de Roma. El calendario juliano, que fue atribuido gracias a Julio César, que sin embargo, que no se utiliza debido a que tiene un desfase de 11 minutos y medio en el calendario, entonces fue abolido. Las carreteras y autopistas que hasta la actualidad se usan, sí, que no que se usan, que existen, y muchas de las carreteras que podemos ver estaban construidas alrededor de la cuenca del Mediterráneo y cruzaban a través de Europa. En la actualidad, Europa, encima de las carreteras que desde Roma, que ya habían sido construidas, volvió, ¿no es cierto?, directamente a comunicar ciudades a través de esas mismas carreteras. ¿Hecho? Sí, también tenemos los números. En cuanto a los números, tenía números romanos, todos sabemos cuáles son los números romanos, sí, la implementación de los números romanos, que son estos de aquí, ¿no es cierto? Bueno, sin número, parece que es la L, la B, etc. Ya, como un método de conteo estándar que pudiese ser utilizado eficientemente en comunicaciones y comercio, ¿sí? El hormigón es uno de los factores importantes y muy relevantes de Roma porque hasta la actualidad, por ejemplo, las carreteras todavía son útiles, todavía se muestran, todavía existen, ¿no es cierto? Y vemos que han pasado miles de años y todavía estas carreteras existen. De hecho, el Coliseo Romano, el Foro Romano, también hay ciertos sectores de Roma que todavía están edificados. Obviamente otros que ya han desaparecido con el pasar del tiempo debido al desgaste y varios factores, pero el hormigón es uno de los factores importantes de acá. Las basílicas, que es prácticamente las iglesias que ustedes han visto, por ejemplo, la catedral y cosas de esa forma, ¿no es cierto? Esa forma prácticamente nace de Roma, que era específicamente utilizada como sectores de reunión y para tribunales, ya luego se le asoció exclusivamente para lo que son las iglesias. De hecho, los periódicos. Los periódicos también eran un punto fuerte y importante aquí en Roma para la circulación de información, ya sea de eventos políticos, juicios, campañas militares, ejecuciones, etcétera, un sinnúmero de información que debían pasar a través de los periódicos. El derecho, esta parte es importante de Roma. El derecho. Siendo Roma una sociedad esclavista, necesitaba derechos para poder castigar a aquellas personas que infringían la ley, ¿sí? Así surge el derecho romano, que contempla normas, leyes, códigos, disposiciones que regulaban el comportamiento del campo civil, penal, de propiedad y de herencia y diplomacia familiar. Conclusión, el derecho también fue uno de los factores importantes y aportaciones de Roma. Las cloacas y saneamiento, ¿sí? También es importante de Roma ya que permitió, ¿no es cierto?, llevar a lo largo de las calles de Roma y la conectividad de varias casas hacia las alcantarillas, que luego eran lavadas con agua de escorrentía de los arroyos locales. Hecho, igual van a tener 5 minutos para que los puedan copiar y ahí les di las pautas más importantes, los acueductos, los números, el hormigón, las carreteras y autopistas que hasta la actualidad se les puede observar, el derecho, ¿no es cierto? Nos referimos a leyes, cosas específicamente, las cloacas y el saneamiento, ¿sí? Entonces les voy a dar un tiempo, pero igual que lo puedan copiar, me avisan. He hecho 3 minutos para que lo puedan hacer y pasar a las preguntas. Dice, ropa rueda. Excelente. Sí, dime. ¿Podría hacerle, por favor, más grandecito? A ver, dejo de compartir. Espera un momento, voy a mutearle aquí el audio. Mutearon por ahí. Sí. A ver. No le puedo hacer un poco más amplio, pero me parece que tú sí le puedes hacer en tu celular zoom. Y en tu computadora también le puedes hacer zoom. Sí, yo aquí no puedo hacerlo. No.
Aquí no lo Evelyn, veo. muy bien, Paula. Ya, excelente. Ya le hice. Ya, chicos, entonces vamos a empezar a la resolución de preguntas. De hecho, pues aquí sí me van a ayudar. Van a leer la pregunta. Hay unas preguntas que sí es muy importante todo lo que les acabo de mencionar y hay otras que tenemos que deducir en base a la lectura. De hecho, aquí viene la importancia de saber leer rápido. ¿Por qué? Porque en la prueba, en la evaluación, solamente tienen 30 segundos, bueno, un minuto generalmente para que puedan leerse todas las preguntas y las respuestas. Pero yo les voy a decir que tienen 30 segundos, porque 30 segundos tienen que leerla y terminar lo más pronto posible. ¿Sí? Entonces, vamos a leer esta pregunta de aquí y vamos a intentar responder. De hecho, y me van a dejar en la caja de comentarios en el chat, me van a dejar sus respuestas. Aquí, por ejemplo, me dice, desde antiguas civilizaciones como la China, desarrollaron inventos que ayudaban al fenómeno naturales. Shanghen propuso un tipo de jarrón que servía para identificar sismos. Ya, vamos a suponer que este era el jarrón que propuso Shanghen. La típica, ¿no es cierto? Que le empujas, ¿no es cierto? Que le empujas y directamente se vuelve a levantar. Sí, que se ve estar la cara de una mujer, creo que se ve estar ahí. Ya, y se vuelve a levantar. Este modelo sirvió para el desarrollo de nuevas técnicas más modernas como los sismógrafos. Sabemos que es el sismógrafo, ¿no es cierto? Aquel que va así, va midiendo la cantidad de movimiento telúrico que está existiendo en el tiempo, en cierto tiempo real. Deben ser colocados en sectores estratégicos. Puede ayudar a identificar sismos relacionados. ¿Sí? Con base al texto, identifique la contribución del aparato descrito. Primeramente, dice, determina evento de presencia de suelos colapsables. No. ¿Qué es un suelo colapsable? Específicamente no se colapsa solamente por sismos, ¿no es cierto? Puede haber un sinnúmero de factores que pueden ocasionar un colapso del suelo, como por ejemplo la vía Loa Santo Domingo. Ustedes saben que cada vez que llueve fuerte, esto colapsa, no específicamente por un sismo. Entonces, si yo tengo ahí un sismógrafo, no me va a ayudar a interpretar si es que fue esa la causa, ¿no es cierto? Porque sabemos que muchas veces es la humedad de la tierra. Entonces, esta no. Realizar modelación para la creación de planes de contingencia. Puede ser, por aquí ya me colocaron la respuesta. Voy a ver qué respuesta me colocaron. Literal B me dice. ¿Sí? Aquí dice, anticipar inconvenientes al momento de efectuar excavaciones a cielo abierto. A cielo abierto es específicamente, y les voy a mandar a consultar, es algo parecido a esto. Y no sismos, porque incluso para hacer una excavación a cielo abierto lo realizo con dinamita. ¿De qué me sirve saber si va a haber un sismo? Si igual yo voy a ocasionar ese sismo, ¿no es cierto? O sea, es algo ilógico. Entonces, van a consultar la minería en Chile. Chile, minería, cielo abierto. ¿Sí? Van a consultar esto para que puedan observar qué es cielo abierto y es un dato curioso y van a observar cómo sacan el mármol y cosas por el estilo o metales de Chile, que es uno de los principales ponentes en lo que es esta parte de la explotación a cielo abierto. ¿Ya? Entonces, esta no puede ser, explotación a cielo abierto no puede ser. La respuesta correcta es la B. ¿Sí? ¿Estamos? Y me parece que sí respondieron correctamente. Por aquí me respondió Heidi Albán, Alejandro Heredia, Yadira, etc. ¿Sí? Ya, chicos, entonces verán, ahorita como para ponerles un poco de ganas, ¿no es cierto? Para que ustedes también le echen ganas. Oye, sí hay entradas todavía al cine. Sí, a ver, ¿no es cierto? Bueno, para los chicos que están ahorita en clases, no para los que están viendo el video, ¿no es cierto? Y específicamente son para los que están ahorita en el live, en vivo. ¿Sí? Entonces vamos a ver. La persona que responda correctamente primero a la siguiente pregunta, le damos una entrada. Pero requisito, tiene que venir a ver al siguiente día. Si es que ya viene la próxima semana, ya lo lamento mucho, se terminaron. Sí, porque hay muchas personas que ya están inscribiendo y tienen su entrada. Entonces, por favor, las personas que quieran, lleguen con tiempo al día siguiente y vengan a recibirlo. ¿Hecho? ¿Ya? Entonces, la primera persona en responderla correctamente. ¿Hecho? Y de ahí me activa la cámara y me da la razón del por qué. Ya, entonces escribe en el chat la respuesta, ¿sí?
y me da la razón del por qué eligió esa respuesta. De hecho, por ahí me escribieron. Sí, por ahí ya me estaban escribiendo. Daisy Moriano me escribió la C. La respuesta es la A. Ya vamos a ver. La C, la A, la B. Ya vamos a ver. Lean bien. Hecho, lean bien. Ya. Entonces creo que voy a ver quién fue. Listo. Las personas que se demoraron ya nada, no están pilas. Vamos a ver desde las 5:24 quién me respondió primero. A ver. 5:24. Daisy Moriano me dijo la C. Es incorrecto. Alejandro Herrera, me parece que es, me dijo la respuesta E. Ah, ya. Por ahí me dicen la respuesta C. Entonces vamos a ver cuál es la correcta. ¿Hecho? Entonces, me dice la historia del código binario. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les hablé un poquito del código binario? Que su rostro se transformaba en ceros y unos, ¿no es cierto? Y eso nos permitía en este momento vernos y cosas por el estilo. Comienza con el matemático hindú Pingala, ¿sí? En el siglo III, quien hizo la primera descripción tal y como se conoce hoy en día. Estas series binarias se utilizan en el mundo moderno en los ordenadores, fruto de los sucesivos aportes que se han ido realizando. Francis Bacon en 1605 comenzó a hablar de un sistema en el cual todas las letras del alfabeto podían reducirse a un sistema binario y absolutamente todo se puede transformar en sistema binario. Este dio el salto de la modernidad del siglo XVII. Cuando Leibniz publicó el artículo Explication de Arithmetic Binary, que de idioma también será, con el álgebra de Boole. En 1854 se impulsó el desarrollo de circuitos electrónicos. En 1937, George Stibitz fabricó un ordenador que usaba la suma binaria, lo que permitió hacer cálculos de una manera más rápida y sencilla. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes van a enviar un mensaje, verán, un mensaje de texto. Vamos a hacer, ustedes tienen aquí su WhatsApp, ¿no es cierto? Y van a escribir hola, ¿sí? Y acá tengo, bueno, el emisor, el receptor, que está acá, y el mensaje, ¿no es cierto? Entonces ese mensaje va a viajar, pero para poder viajar a través de ese dispositivo, primero se va a transformar en ceros y unos. Es necesario que se transforme en ceros y unos. ¿Ya? Entonces, este mensaje fue transportado, al igual que las imágenes. Por ejemplo, si yo quiero mandar una imagen, ¿no es cierto? Sí, una imagen a través de WhatsApp, de gana digo eso. Igual se transforma a 0100, bueno, existe un sistema de conversión propio del sistema binario que se llama la álgebra de Boole, ¿sí? Así se llama la conversión para el sistema binario. Las personas que sean un poquito curiosas y van a entrar a estudiar ingenierías, programación, cosas por el estilo, obligadamente tienen que aprender. Las personas que van a estudiar carreras técnicas como electrónica, cosas por el estilo, también tienen que aprender a transformar el código binario, ¿sí? Entonces dice que esto del código binario, la tecnología descrita dice, con base a texto, son impactos de la tecnología. O sea, ¿esto en qué impactó? En la actualidad, ¿no es cierto? Dice que todo esto son impactos de la tecnología en la actualidad, excepto una. Entonces, veamos. La subdivisión de la medición del tiempo en horas y minutos. Esto ya, por aquí como que está la respuesta, ¿no es cierto? Dejémoslo en visto, ¿ya? Creación de nuevas tecnologías de información y comunicación. Sí, porque esto me permite, ya les dije, todo lo que tienen en su pantalla, por ejemplo, los colores, lo que pueden observar, en realidad su teléfono todo es 01, 00001, solo así, ¿no es cierto? Sin embargo, está adaptado para nosotros poder ver en colores, poder ver las letras, cada una de las cosas que están ahí, pero todo es código binario. Generación de nuevas alternativas laborales como el teletrabajo, también. ¿Por qué? Porque en este momento, por ejemplo, esto sería teletrabajo, telestudio, ¿no es cierto? Y les estoy viendo en este momento y también me están escuchando. ¿Y cómo llegó este mensaje o esta imagen? Llegó a través de código binario a sus dispositivos. Fue todo el trayecto transformándose para alcanzar y llegar en el tiempo en el cual debe estar el tiempo real, ¿no es cierto? Ya. Acá subdivisión de tiempo, horas, minutos y segundos. Esta es la respuesta. Y además de eso, porque la civilización hindú no fue la que impuso esta parte de 60 minutos y 60 segundos y no tiene nada que ver con código binario. Entonces, la respuesta correcta es de literal A. ¿Qué me dijo primero? ¿Quién me dijo? Porque ahí decía excepto, ¿verdad? Por ahí me dice B, C, B. Alejandro Magno.
¿Quién es? Alejandro Herrera. ¿Herrera? Sí, Alejandro Herrera. Listo. Alejandro Herrera, entonces mañana, si deseas tu entrada, tienes que venir el día de mañana a retirarla. El día de mañana. Si no viniste, ya nada. ¿Sí? A retirar tu entrada. Y específicamente la respuesta correcta es el literal A. ¿Por qué? Porque esto no tiene nada que ver con el código binario. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Pasemos a la siguiente pregunta. Dice, la civilización india, ya me dijo civilización india, ¿no es cierto? Incluso ya capaz que ni sigo leyendo, ya solamente voy a las respuestas. ¿Hecho? Dice, se caracterizó por su importante arquitectura urbanística, los edificios de ladrillo, de adobe y de varios pisos y un eficiente alcantarillado que sobresalía del imperio. Pero lo más importante que impactó en el desarrollo de la historia fueron los grandes descubrimientos de la matemática, metalurgia y medicina. En la matemática, junto a los mayas, sobresale la invención del número 0, que fue de vital importancia, pues transformó el sistema matemático de la historia a ser tomado como igual en todos los demás números existentes, ¿no es cierto? Y de ahí apareció el 001, es el código binario, ¿no es cierto? Sí, y también apareció la separación de cifras decimales, ¿ya? Entonces dice que el código binario, ¿para qué me sirvió? ¿No es cierto? Dice que todos pertenecen excepto uno. Posibilitó la creación del código binario, las matemáticas, sí, la civilización hindú específicamente también. Propició nuevas técnicas de navegación. ¿Ustedes creen que la implementación del 0 tiene algo que ver con la navegación? O sea, es algo ilógico, ¿no es cierto? No tiene nada, no tiene ni siquiera idea de lo que se trata, ¿no es cierto? No tiene nada que ver. Facilitó las transacciones comerciales, también, porque en este momento, por ejemplo, ustedes quieren hacer una transacción, un pago o cosas por el estilo, ya no es necesario ir al banco, ¿no es cierto?, hacer fila y depositar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué haces? Puedes tener tu celu, te conectas y envías tu dinero a través de la red. ¿Y cómo lo mandas? En código binario. ¿Hecho? Entonces, por aquí sí me colocaron las respuestas, veamos qué tal les fue. El literal B dice, exactamente, la respuesta del literal B, porque el 0 no tiene nada que ver con la navegación. ¿Hecho? Ya, pasemos, me parece que esta es la, no sé todavía. Me dice movilizarse en automóvil. Ya, entonces, la movilización en automóvil, motocicleta, bicicleta, en la actualidad supone uno del gran ahorro de tiempo y energía en el transporte diario de las personas. El artefacto en común con el que se encuentran estos tres medios de transporte, ya. ¿Cuál es el artefacto en común del automóvil, la motocicleta y la bicicleta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el artefacto en común? No me dirán como en la tarde, los frenos, dice. No, ¿no es cierto? ¿Cuál es el artefacto común? ¿No es cierto? Es la rueda, ¿no es cierto? Es lo común en estos tres medios de transporte. ¿Hecho? Y la rueda, veamos quién me dijo la respuesta, parece que sí me escribieron la respuesta literal A. Y la rueda específicamente fue creado por la civilización mesopotámica. Entonces ya no era necesario ni siquiera leer, ¿no es cierto? Acordarse nada más. La brújula, la pólvora, en cambio, era por la civilización china. ¿Sí? Estamos. Siguiente pregunta. Por ahí me comentaron algo, déjenme ver qué comentaron. Y mi entrada, dice Daisy Morian. No vienen a ver, pues Daisy. La Sami tiene como 3, creo, ya nada, Sami. Sí, Mañana aquí. sí voy. Así voy. Mande. Mañana sí voy, fijo, fijo. 2022. Ya. El papiro egipcio Ebers. Ya, a ver. Voy a preguntar a alguien. Vamos a ver qué tan pilas. ¿Dónde que me fallen, muchachos? A ver, Alejandra Puruncajas. ¿Qué es el papiro egipcio Ebers? Qué injusticia, dice Daisy. Tienen que venir el día siguiente. Vendrán mañana, vendrán mañana. Ya, a ver, Alejandra Puruncajas. ¿Qué es el papiro egipcio Ebers? Tenía que ver con la medicina. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenían antes del conocimiento, esto era para aliviar los dolores. Ya, exactamente. Bueno, el papiro Ebers era un texto prácticamente que recopilaba información de productos naturales que ayudaban a tratamientos, ¿no es cierto? Y aquí me dice, recetas rellenas de ungüentos que buscaban las problemáticas bucales. Algunas recetas incluían miel por su propiedad antiséptica. En base al texto, todos son aportes todos son aportes del invento descrito. O sea, todo estaba dentro del papiro egipcio Ebers, excepto una. ¿Me ayudaba para el desarrollo de tratamiento de salud oral? Sí, que ya me colocaron la respuesta por aquí, me parece. Literal. Ya, sí me ayudaban para el está mal la respuesta. Vamos a ver.
Literal C me dice por ahí. Vamos a ver. Desarrollo del tratamiento para la salud bucal. Sí, aquí mismo dice bucales, ¿no es cierto? Uso del principio activo de productos naturales. El papiro Evers me hablaba de productos naturales. Sí, porque me hablaban de hojas, plantas y cosas por el estilo. Creación de pomadas para la cicatrización. Puede haber sido, pero no específicamente, ¿no es cierto? No, porque me hablaban más de los productos naturales que me servían, y aquí dice para la problemática de uso bucal. ¿Estamos? Ya. Vamos a hacer la última pregunta del día. Por favor, déjenme en los comentarios la respuesta y les voy a preguntar el por qué. Ya, por aquí me colocaron ya la respuesta. Y con esto terminamos. María José me dice literal C. Axel Santo me dice literal D. Ya vamos a leer, ¿no es cierto? Dice Mesopotamia. Ya, me dice Mesopotamia. Veamos si solamente con la palabra Mesopotamia ya puedo saber cuál es, ¿no es cierto? Mesopotamia, ¿usó la rueda? ¿Creó la rueda? Sí. Sí. Ya, de paso sí es, ¿no es cierto? Ya confirmadazo, porque la Mesopotamia creó la rueda, ¿no es cierto? Veamos si por ahí hay otra palabrita que me llame la atención. Escritura cuneiforme también pertenecía a la Mesopotamia. Entonces, esta sí es. Veamos acá. Incursión de explotación de acero para la elaboración de diversos componentes mecánicos. No, porque no era específicamente acero, pero dejémosle un visto. Leamos la primera. La aplicación del primer código legal para la regulación administrativa de la sociedad. También, y acuérdense, sí, fue la aplicación del primer código legal de la civilización mesopotamia. De hecho, entonces literal D, prácticamente de aquí la respuesta correcta es de literal D, porque me dice que todas pertenecen a la civilización mesopotámica, excepto esta de aquí. De hecho, entonces excepto el literal D, incursión en la explotación de acero para la elaboración de diversos componentes mecánicos, esto no puede ser. Sí, listo chicos. Hemos terminado la clase del día de hoy, por favor. Esta parte de aquí, lo que acabaron de copiar, apenas terminemos la clase en este momento, desen unos 20 minutos, lean, repasen, y después de esos 20 minutos, ahí sí vayan y hagan lo que ustedes deseen, ¿hecho? Pero practiquen después de estos 20 minutos, porque eso les va a ayudar a poder memorizar de manera más rápida toda la información que habemos recopilado en este momento, ¿sí?